Había entregado todo a Crimson and Bale, la empresa familiar de mi esposa, durante años. Noches interminables encorvados sobre hojas de cálculo, reuniones sin fin con proveedores, y cada gramo de esfuerzo que pude reunir para hacerla crecer. Para mí no era solo un trabajo, era una promesa que le hice a Clarissa cuando nos casamos, una forma de demostrar que yo pertenecía a su mundo. Así que cuando ella y su hermana Bianca me llamaron a la sala de juntas aquella mañana, pensé que era por los nuevos planes de expansión en los que había estado trabajando. Entré con un montón de papeles, listo para hablar de cifras, pero el ambiente se sentía raro. Clarissa estaba sentada con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo, como si apenas me conociera. Bianca se recostó en su silla, con una sonrisa de triunfo, como si acabara de ganar algo. «Julian», empezó Bianca, con voz fría y cortante, «te vamos a despedir. No necesitamos gente perezosa que nos hunda». ¿Perezosa? La palabra me golpeó como una bofetada. La noche anterior había estado trabajando hasta las 2 de la mañana, arreglando un trato que ellas casi habían arruinado. Miré a Clarissa, esperando que dijera algo, lo que fuera, para defenderme. No lo hizo. Solo miraba la mesa, con los dedos tamborileando suavemente, como si esto no significara nada para ella. Sentí que el pecho se me apretaba, pero no discutí. No grité. Forcé una sonrisa educada, la misma que había usado 1000 veces para suavizar situaciones, y dije, «De acuerdo, buena suerte». Luego me di la vuelta y salí, mis pasos resonando en el silencio que dejaron atrás. El resto del día pasó como en un sueño. Conduje a casa aturdido, el volante resbaladizo bajo mis manos por el sudor que ni siquiera había notado. Nuestra casa, suya en realidad, con sus suelos de mármol y techos altos, se sentía más vacía que nunca cuando entré. Dejé las llaves en la encimera y me dejé caer en el sofá, mirando al techo. ¿Cómo podía hacerme esto? Después de 8 años de matrimonio, después de todo lo que había invertido en la empresa de su familia, permitió que Bianca me despidiera como si fuera cualquier empleado de la calle. El teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Marco, el contable que me había acompañado en cada crisis presupuestaria nocturna. «He oído lo que pasó», decía. «Creo que no leyeron tu contrato». Fruncí el ceño, leyendo de nuevo. Mi contrato. No había pensado en él desde que lo firmé años atrás, cuando Rafael, el padre de Clarissa, todavía dirigía todo. ¿Qué quería decir Marco con eso? Escribí rápido. ¿Qué hay en él? Pero no respondió de inmediato. Me recosté, con las ideas empezando a encajar. Si había algo allí, algo que ellas pasaron por alto, quizá esto no había terminado. Me levanté y me serví un vaso de agua, tratando de quitarme de encima el sabor amargo de la palabra de Bianca. Perezosa. Yo había reconstruido su cadena de suministro desde cero, cuando se vino abajo hace 3 años. Yo había conseguido la cuenta de Peterson, la que nos mantuvo a flote en tiempos difíciles. Y Clarissa lo sabía todo. Me había visto llegar a casa agotado, besarme las buenas noches cuando me quedaba dormido en la mesa con el portátil abierto. Y aún así, hoy ni siquiera me miró. Bebí un sorbo, el agua fría sin lograr calmar el calor que me subía al pecho. ¿Era idea suya? ¿Quería que me fuera tan bien o simplemente fue demasiado débil para enfrentarse a Bianca? No sabía qué dolía más. El teléfono volvió a sonar. Marco esta vez. Revisa la cláusula de fusión del acuerdo con la subsidiaria. Sigues ligado a ella. El acuerdo con la subsidiaria. Hace 5 años, cuando adquirimos aquella pequeña empresa tecnológica para reforzar las patentes de Crimson and Bale. Yo había estado hasta el cuello en esas negociaciones, mientras Rafael me daba palmadas en la espalda y me llamaba su mano derecha. ¿Cláusula de fusión? ¿Qué significaba eso ahora? Dejé el vaso y me froté las sienes, sintiendo la primera chispa de esperanza, o quizá algo más oscuro, encendiéndose en mí. Pasé la siguiente hora buscando entre archivos antiguos en mi despacho,
los que había guardado de cuando aún confiaba en que Clarissa me apoyaba. El contrato estaba enterrado en una carpeta etiquetada como CNV Merger 2020, amarillento en los bordes, pero aún legible. Lo hojeé, mis ojos atrapándose en ese lenguaje legal que apenas entendía, hasta que llegué a la página 17. Ahí estaba, en blanco y negro. Mi nombre, listado como copresidente de la subsidiaria, con plena autoridad sobre sus activos. Activos que incluían la propiedad intelectual, las marcas, las patentes, toda la columna vertebral de la empresa. El corazón me latía con fuerza. No podían despedirme de eso. No era su decisión. Me quedé mirando el papel con una sonrisa que esta vez no era forzada, sino real. Habían cometido un error enorme, y ni siquiera lo sabían todavía. Tomé el teléfono y le escribí a Marco. Lo encontré. ¿Y ahora? Su respuesta llegó rápido. Espera, deja que ellas se den cuenta. Me recosté en la silla, sintiendo cómo el peso del día cambiaba. Ellas creían que me habían echado, pero en realidad me habían entregado la cuerda. Solo tenía que esperar. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del teléfono, cortando el silencio de la casa como un cuchillo. Me giré. El lado de Clarissa estaba frío. No había vuelto a casa anoche, seguramente celebrando con Bianca su pequeña victoria. La pantalla mostraba el nombre de Rafael Vale, su padre, el hombre que había levantado Crimson and Veil desde cero y que confió en mí cuando me casé con su hija. Dudé un momento, con el pulgar flotando sobre el botón. ¿Qué quería? ¿Pedir disculpas? ¿Burlarse? Contesté de todos modos, con la voz ronca por el sueño. «Hola». Su voz retumbó al otro lado, furiosa, como una tormenta en ciernes. «Julian, ¿por qué demonios te despidieron? ¿Es que no han leído el maldito contrato?» Me quedé helado, las palabras cayendo sobre mí despacio, pesadas. Rafael no lo sabía. No había estado en esa sala, no había visto la mirada vacía de Clarissa, ni la sonrisa de Bianca. Dejé que la pregunta colgara en el aire, sin saber qué responder o si debía hacerlo. «No lo sé, Rafael», dije al final, con tono sereno. «Tendrías que preguntárselo a ellas». Lo escuché maldecir por lo bajo, algo sobre esas chicas y que estaban arruinándolo todo, pero apenas lo oí. Mi mente seguía dando vueltas con esa cláusula de fusión de la que Marco me había hablado, la que estaba enterrada en mi contrato. La furia de Rafael significaba que algo grande se avecinaba, y yo tenía la sensación de que yo tenía la llave. Me levanté de la cama y fui a la cocina, con el teléfono aún caliente por la llamada. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, sin la charla habitual de Clarissa ni el tintinear de su taza de café. Preparé una cafetera, el aroma llenando el aire mientras repasaba las palabras de Rafael. ¿Es que no han leído el maldito contrato? Sonaba más que enfadado, sonaba preocupado, como si supiera algo que ellas no. Serví una taza y me senté a la mesa, mirando por la ventana el cielo gris. Ayer me habían echado a patadas, como a basura. Pero ahora empezaba a ver las grietas en su plan. Ese acuerdo con la subsidiaria de hace 5 años no era solo una nota al pie, era un salvavidas. Y yo seguía atado a él, copresidente del holding de propiedad intelectual, con control sobre todo lo que hacía valiosa a Crimson and Veil. Bebí un sorbo, el amargor de la taza igualando el sabor que me había dejado su traición. Si Rafael estaba así de alterado, significaba que Clarissa y Bianca no tenían ni idea de en lo que se habían metido. Y yo no iba a advertirles. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Marco. «Rafael acaba de llamarme también. Está perdiendo los nervios. Dijo que las chicas la fastidiaron a lo grande». Sonreí escribiendo. «Me llamó a mí primero». «¿Qué dice?» La respuesta llegó rápido. «Sigue preguntando por los términos de la fusión. Creo que le preocupan las patentes». Las patentes. Por supuesto. Crimson and Veil no era solo un nombre. Era una marca construida sobre diseños tecnológicos y marcas registradas.
todo encerrado en esa subsidiaria que yo ayudé a adquirir. Sin mi firma, no podían licenciar nada, no podían cerrar nuevos tratos. Dejé el teléfono y me recosté, el calor del café en mis manos. Ayer me había sentido un tonto, saliendo de aquella sala con la cabeza gacha. Pero hoy empezaba a sentir que el que tenía el control era yo. La llamada de Rafael no había sido solo un enfado, era una advertencia, una que Clarisa y Bianca aún no habían escuchado. Me pregunté cuánto tardarían en darse cuenta, cuánto tiempo pasaría antes de que vinieran arrastrándose. Pasé el resto de la mañana paseando por la casa, con la cabeza llena de hipótesis. ¿Y si intentaban pelearlo? ¿Y si llamaban a sus abogados de lujo? No sabía mucho de leyes, pero confiaba en Marco y en Rafael. Si él estaba así de furioso, significaba que el contrato era a prueba de todo. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo pasar un camión de reparto por la calle. Mi vida siempre había sido mantener las cosas estables, arreglar problemas en el trabajo, calmar a Clarisa cuando se estresaba, morderme la lengua cuando Bianca me gritaba. Pero la estabilidad ya no importaba. Ellas me habían echado, y ahora iban a descubrir lo que eso les costaba. El teléfono sonó otra vez. Rafael, segunda ronda. Esta vez contesté preparado. Julian, dijo, con la voz más baja ahora, como si ya se le hubiera pasado el primer arranque. Siento todo esto. No sabía que iban a hacer una estupidez así. Asentí, aunque él no podía verme. Ya está hecho, dije. Pero, ¿qué hay en ese contrato, Rafael? ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Hubo una pausa, luego una risa seca. Sigues siendo copresidente de la subsidiaria. No pueden manejar la empresa sin ti. No dije nada. Solo dejé que eso calara. Tenía razón, y ellas ni siquiera lo sabían. Todavía estaba asimilando la llamada cuando la realidad empezó a asentarse, pesada, como un ladrillo en el pecho. Clarisa y Bianca me habían echado sin pensarlo 2 veces, pero ahora iban a descubrir lo que eso significaba de verdad. Era ya por la tarde cuando Marco me escribió de nuevo. Están reunidas con los abogados. Se acaban de leer el contrato. Podía imaginarlo. Clarisa sentada rígida en la cabecera de la mesa, Bianca caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, las dos mirando esas páginas como si se hubieran convertido en veneno. No hacía falta estar allí para saber lo que habían encontrado. Hace 5 años, cuando compramos esa empresa tecnológica para reforzar el portafolio de Crimson & Bale, me habían nombrado copresidente. En aquel entonces no fue gran cosa, solo un título que Rafael incluyó para mantener la calma durante la fusión. Pero ahora lo era todo. Esa subsidiaria era la dueña de toda la propiedad intelectual, las patentes, las marcas, los diseños que mantenían viva la empresa. Sin mi firma, no podían hacer nada. Me senté en el sofá, el contrato abierto sobre la mesa del salón frente a mí, y dejé que la idea me empapara. Habían intentado echarme, pero en realidad se habían encerrado ellas mismas en una jaula. Me incliné hacia adelante, pasando el dedo sobre las palabras de la página 17. Julian Rivera, nombrado copresidente, con plena autoridad sobre los activos de la subsidiaria. Estaba allí, claro como el agua, firmado y sellado. Recordé aquel día vagamente, Rafael riéndose con unas cervezas después de cerrar el trato, diciéndome que me lo había ganado. En ese momento no le di importancia. Yo solo estaba feliz de ser parte del equipo. Pero Clarisa y Bianca, ellas nunca se habían molestado en mirar tan a fondo. Tomaron el control de la empresa el mes pasado, llenas de seguridad, y pensaron que podían deshacerse de mí como si fuera una noticia vieja. Me pregunté cómo tendrían la cara ahora. Pálidas, seguro, con esa expresión tensa que le salía a Clarisa cuando estaba estresada, y la boca de Bianca apretada con rabia. Habían traído a una abogada estrella de Nueva York, Noel, para ayudar con la transición. La había conocido una vez, fría como el hielo, con un apretón de manos que se sentía como un desafío.
Ella sería la que les diera la noticia, seguro, con la voz plana mientras les decía que estaban perdidas. Me levanté y caminé a la cocina. Necesitaba moverme, pensar. La casa seguía demasiado silenciosa, la ausencia de Clarisa como un fantasma en el aire. Saqué una cerveza del frigorífico, la abrí y bebí un largo trago. ¿Qué estarían haciendo ahora? ¿Gritándose entre ellas? ¿Culpando a Noel? Casi podía escuchar la voz de Bianca, aguda y fuerte. ¿Cómo no vimos esto? Y a Clarisa, más callada, intentando mantenerse serena aunque las manos le temblarían. Ellas pensaban que habían sido tan listas, despidiéndome delante de todos, haciendo un espectáculo, pero no tenían idea de la mitad. Sin mi aprobación, no podían renovar contratos de licencia, ni lanzar nuevos productos, ni siquiera acceder a las cuentas bancarias ligadas a los activos de la subsidiaria. Todo estaba congelado, y yo era el único con la llave. Bebí otro sorbo, la botella fría resbalando en mi mano, y sentí una mezcla extraña de rabia y satisfacción subiendo por dentro. Me habían humillado, pero ahora las atrapadas eran ellas. Volví al sofá y tomé mi teléfono, revisando mensajes antiguos de Clarisa. La semana pasada me había escrito sobre la cena, tan casual y cariñosa. En casa a las 7, pidamos pizza. Ahora ni siquiera podía mirarme a la cara. Tiré el teléfono a un lado y miré el contrato otra vez, la mente corriendo. ¿Qué harían después? ¿Intentar convencerme para firmar? ¿Amenazarme? No conocía mucho a Noel, pero me daba la impresión de ser de esas que enredan palabras buscando un resquicio legal. Que lo intentara. Rafael había hecho esto a prueba de todo. Me recosté, cerré los ojos y dejé que mi imaginación pintara su pánico. Pronto lo sabría la junta directiva, y también los clientes. Empezarían a hacer preguntas, y Clarisa y Bianca no tendrían respuestas. Aún no sabía qué haría. Una parte de mí quería ver todo arder. Otra solo quería que admitieran que se habían equivocado. Pero una cosa era clara, me habían subestimado, y ese fue su error más grande. La cerveza iba por la mitad cuando el teléfono volvió a vibrar. Era Marco, con noticias. Noel está perdiendo la calma. Dice que necesitan tu firma o la empresa se hunde. Sonreí, dejando la botella sobre la mesa. Hundirse. Sonaba bastante apropiado. Habían construido su castillo en la arena, y yo era la marea que venía. No respondí a Marco todavía. Necesitaba pensarlo bien, decidir mi próximo movimiento. Pero por ahora, solo me quedé ahí sentado, el contrato en las piernas, dejando que el silencio de la casa me envolviera. Ellas descubrirían pronto lo que significaba meterse conmigo, y cuando lo hicieran, yo estaría listo. Decidí guardar silencio después de eso, completo silencio, sin importar cuánto intentaran hacerme volver. Al día siguiente del mensaje de Marcos sobre Noel, perdiendo los nervios, mi bandeja de entrada empezó a llenarse. Primero llegó un correo de Bianca, corto y cortante, como si me estuviera haciendo un favor. Julian, necesitamos discutir tus términos de salida. Llámame. ¿Términos de salida? Casi me reí. Todavía pensaba que ella estaba al mando, como si yo fuera un cabo suelto que podía atar con una charla rápida. No respondí. Luego escribió Clarisa, con palabras cuidadosas, como si las hubiera ensayado. ¿Podemos hablar? Esto se salió de control. ¿Se salió de control? Ella había estado sentada allí mientras su hermana me llamaba perezoso y me echaba de la empresa que yo había ayudado a construir. Me quedé mirando el mensaje un minuto, el pulgar sobre la pantalla, pero no escribí nada. Tiré el teléfono al sofá y me alejé. Ellas no merecían mis palabras, no todavía. Si querían retorcerse de los nervios, que lo hicieran. Yo tenía la ventaja ahora, y no iba a soltarla solo porque empezaban a sudar. Necesitaba despejarme, así que conduje hasta el centro, las calles conocidas pasando como en un sueño, mientras repasaba todo en mi cabeza. El contrato, la llamada de Rafael, las actualizaciones de Marco. Todo se acumulaba,
pero no iba a actuar hasta saber exactamente qué pasaba de su lado. Paré en una cafetería pequeña donde solía ir con Geraldine, la antigua asistente de Rafael, cuando almorzábamos entre reuniones. Ella siempre me había caído bien. Decía que yo era el único que la trataba como a una persona y no solo como a una secretaria. Por impulso, la llamé. «Julian», respondió con la voz cálida y sorprendida. «Me enteré de lo que hicieron esas chicas. ¿Estás bien?» Sonreí a pesar de todo. «Estoy bien, Geraldine. Solo estoy resolviendo algunas cosas. ¿Cómo está todo por allí?» Soltó una risa baja y cómplice. «Caos, cariño. Caos total». Me contó que los clientes estaban llamando sin parar, confundidos por los contratos retrasados, que los proveedores tenían los envíos detenidos, esperando aprobaciones que no llegaban, que los inversionistas estaban nerviosos, susurrando sobre retirarse. «Están corriendo como gallinas sin cabeza», dijo. «Y esa Noelle está mordiendo a todos, pero no tiene respuestas». Pedí un café mientras hablábamos, el barista deslizándolo por el mostrador con un gesto. Bebí un sorbo, dejando que las palabras de Geraldine me pintaran la escena. Caos. Bien, ellas se lo habían buscado, creyendo que podían echarme y seguir como si nada. Le di las gracias y colgué, acomodándome en un rincón con mi café. El sitio estaba tranquilo, solo unas pocas personas tecleando en portátiles, el zumbido de la máquina de espresso al fondo. Me recosté, mirando por la ventana el día gris afuera. El mensaje de Clarissa seguía rondándome. Esto se salió de control, como si fuera un accidente, como si ella no hubiera decidido quedarse allí y permitirlo. Yo la había amado, de verdad, en esos primeros años cuando soñábamos despiertos hasta tarde, su cabeza en mi hombro. Pero ahora era una desconocida, y no estaba seguro de quererla de vuelta en mi vida, aunque me lo rogara. Bebí otro sorbo, el café amargo en la lengua. Podían enviar todos los correos y mensajes que quisieran. Yo no iba a moverme. El teléfono vibró otra vez. Otro correo, esta vez de Bianca, más largo y empapado de esa falsa cortesía que usaba cuando estaba furiosa. «Julian, estamos intentando resolver esto de forma amistosa. Ignorarnos no ayuda. Reunámonos y solucionémoslo». ¿Amistosamente? Claro. Como despedirme delante de toda la junta fue amistoso. Lo borré sin pensarlo 2 veces. La voz de Geraldine seguía en mi cabeza. Clientes en pánico, proveedores paralizados, inversionistas retirándose. Ese era su desastre ahora, no el mío. Yo no les debía un salvavidas. El contrato me daba poder, sí, pero era mi silencio lo que de verdad las estaba golpeando. Cada hora que no respondía, cada día que me mantenía callado, su mundo se desmoronaba un poco más. Terminé mi café y dejé la taza en la mesa, el calor todavía en mis manos mientras salía a la calle. El aire estaba fresco, con un viento ligero tirando de mi chaqueta. Por primera vez desde aquella sala de juntas, me sentía firme, como si estuviera de pie sobre tierra sólida mientras ellas se agitaban. Conduciendo de vuelta a casa, pensé en lo que dijo Geraldine, que Noel no tenía respuestas, que el personal murmuraba sobre irse. Ya no se trataba solo de las patentes o las marcas registradas, se trataba de confianza. La habían perdido. Con los clientes, con los proveedores, con todos los que mantenían a Crimson and Bale a flote. ¿Y yo? No tenía que decir ni una palabra para dejar eso claro. Aparqué en la entrada, la casa oscura y vacía, y me quedé en el coche 1 minuto, con el motor apagado. El teléfono seguía en silencio, sin mensajes, sin súplicas. Tal vez por fin lo entendían. Yo ya no era su hombre para arreglarlo todo. Ya no era nada para ellas. Salí, cerré con llave y entré. El silencio de la casa hacía juego con el silencio que yo había elegido. Que lo resolvieran, que se hundieran. Había estado callado durante días, dejando que Clarissa y Bianca se cocinaran en el desastre que ellas mismas crearon, cuando finalmente decidí que era hora de romper mi silencio. Pero no con ellas. Aún no.
La Junta había estado enviándome correos sin parar, primero educados, luego insistentes, pidiendo claridad sobre los retrasos operativos que estaban sacudiendo a Crimson and Bale. Yo podría haberlos ignorado también, dejar que todo se derrumbara por su propio peso, pero algo en mí quería que supieran exactamente lo que pasaba y por qué. Así que me senté en mi escritorio, el contrato extendido como un mapa, y redacté mi respuesta, sin desahogos, sin súplicas, solo hechos, fríos y claros, de parte de mí, Julian Rivera, copresidente de la subsidiaria que habían olvidado. Lo expuse todo. La cláusula de fusión de hace 5 años, mi autoridad legal sobre la propiedad intelectual y cómo sin mi firma nada podía moverse. Ni las marcas, ni las patentes, ni un solo contrato. No pedí mi trabajo de vuelta ni rogué perdón. Terminé con una sola frase. Pido responsabilidad, no reinstalación. Entonces envié el correo, copié a todos los miembros de la Junta y me recosté en la silla, sintiendo cómo el peso se aligeraba un poco. Ellas quisieron echarme. Ahora verían lo que eso costaba. La casa seguía vacía, la ausencia de Clarisa como un zumbido constante al fondo, pero hoy no me importaba tanto. Me levanté e hice un sándwich de jamón y queso, nada especial, mientras el teléfono seguía callado. Demasiado callado, quizá. Imaginé a la Junta corriendo de un lado a otro, pasando mi correo como si fuera una papa caliente. Rafael tenía la mitad en su bolsillo, veteranos que me habían visto trabajar durante años, mientras los más nuevos seguramente estaban con Clarisa y Bianca, cegados por sus discursos grandilocuentes. Mi correo los dividiría en dos, y eso me parecía bien. Que discutieran, que escogieran bando. Di un mordisco al sándwich, el pan pegándose al paladar, y me pregunté quién cedería primero. Rafael ya me había llamado 2 veces desde aquella primera explosión, dejando mensajes que no contesté. Julian, tenemos que arreglar esto, decía en el último, con la voz áspera. ¿Arreglarlo? Él les había entregado la empresa a sus hijas, y ellas la habían destrozado. Ese ya no era mi problema. Al anochecer, el teléfono empezó a vibrar otra vez. Mensaje de Marco, que de alguna manera se había convertido en mis ojos y oídos, sin que yo se lo pidiera. La Junta está perdiendo la cabeza, escribió. La mitad quiere traerte de vuelta, la otra mitad cree que las chicas pueden salir de esta con abogados. Sonreí, escribiendo. Que lo intenten. Noel podía ser lista, pero no podía reescribir un contrato que había sido firmado y sellado hacía años. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana, el cielo tornándose naranja mientras el sol bajaba. Empezaban a circular rumores, dijo Marco, susurros de que la Junta podría ofrecerme el control total del área de propiedad intelectual, dejando a Clarisa y Bianca fuera por completo. No sabía si quería eso. Parte de mí sí. Claro, la parte que todavía ardía por la burla de Bianca y la mirada fría de Clarisa. Pero otra parte solo quería que admitieran que se habían equivocado, que me miraran a los ojos y lo dijeran. Crucé los brazos, viendo pasar un coche afuera. El poder era tentador, pero la responsabilidad, eso era mejor. Volví a mi escritorio, el sándwich a medio comer en un plato, y abrí el correo otra vez. Las respuestas empezaban a llegar, con cuidado, como si temieran escoger bando. Un tipo, un viejo amigo de Rafael llamado Tom, escribió: Julian, esto es un desastre. No sabíamos nada de la cláusula. ¿Qué quieres con todo esto? No respondí. ¿Qué quería? No lo tenía claro todavía. Ayer me bastaba con verlas hundirse, pero ahora, con la Junta lanzándome opciones, tenía que pensar en grande. Me recosté, frotándome los ojos. La empresa estaba paralizada. Clientes frenando contratos, proveedores reteniendo envíos. Todo porque Clarisa y Bianca pensaron que podían manejarla sin mí. Mi correo no solo había agitado las aguas, había volcado la olla entera. Podía oír sus voces en mi cabeza, Bianca gritando, Clarisa intentando mantener la calma, y casi me hizo sonreír. Casi. La noche se estiró y dormí poco,
Solo me quedé sentado con mis pensamientos y el zumbido del frigorífico de fondo. Marco escribió de nuevo cerca de medianoche. Rafael está presionando para una reunión. Quiere que estés en la sala. No respondí. Sonaba a trampa. Meterme, engatusarme para firmar algo, fingir que nunca pasó. Pero la junta dividida, eso era real. Si la mitad de Rafael ganaba, yo podría volver en mis términos, no en los suyos. Me levanté, tomé un vaso de agua y me quedé de pie en la cocina, el suelo frío bajo mis pies devolviéndome a la realidad. Me habían despedido como si yo fuera nada, pero ahora yo era todo. La ventaja era mía, y no pensaba soltarla tan fácil, que pelearan entre ellas, que suplicaran. Yo iba a esperar. Estaba preparando café, la cafetera burbujeando en la encimera, cuando sonó mi teléfono, el nombre de Clarissa brillando en la pantalla. Me quedé mirándolo un segundo, el sonido cortando la quietud de la mañana como una advertencia. No me había llamado desde el despido, solo esos mensajes cuidadosos que yo había ignorado. Parte de mí quería dejar que sonara, mantener el silencio que había estado guardando, pero la curiosidad me ganó. Contesté, con la voz plana. Sí. Hubo una pausa, y luego su voz llegó más suave de lo que esperaba, tensa, como si no hubiera dormido. Julian, ¿podemos vernos? Por favor. No dije nada al instante. Dejé que sus palabras quedaran en el aire. ¿Verme? Después de todo, se notaba la desesperación bajo su tono, la grieta en esa fachada fría que había mostrado en la sala de juntas. ¿Por qué? Pregunté al fin, apoyado contra la encimera. Suspiró, un sonido tembloroso. Todo esto es un malentendido. Quiero arreglarlo. ¿Un malentendido? Casi me reí, pero no lo hice. Solo dije, está bien, al mediodía, en el sitio de la quinta. Aceptó rápido, como si temiera que cambiara de opinión, y colgó. Dejé el teléfono, el olor del café llenando la cocina, y me pregunté qué intentaría ahora. Llegué temprano al restaurante, un lugar al que íbamos cuando las cosas estaban bien, con mesas de madera, luz suave, de esos que antes parecían acogedores. Ahora solo parecía el escenario para lo que fuera que esto iba a ser. Me senté en una mesa del rincón, bebiendo agua, mirando la puerta. Clarissa entró puntual, el abrigo bien cerrado, la cara pálida y cansada. Me vio y forzó una sonrisa, de esas que no llegan a los ojos, y se sentó frente a mí. «Hola», dijo, con voz ligera, como si solo estuviéramos poniéndonos al día. Asentí, sin expresión. «Hola», jugó con la servilleta un momento y luego se inclinó un poco hacia mí. «Julian, siento cómo pasó todo. No se suponía que fuera así». Levanté una ceja, esperando. Siguió hablando, las palabras atropelladas ahora. Bianca lo presionó, y yo no supe cómo detenerla. Podemos arreglar esto, ¿no? No tienes que congelarlo todo. La escuché, con las manos quietas sobre la mesa, sin sonreír, sin moverme. Estaba intentando encantarme, como solía hacer cuando metía la pata. Ojos grandes, voz suave, todo eso. Pero ya no me afectaba. El camarero vino. Ella pidió una ensalada, los dedos torciendo el menú antes de entregarlo. Yo pedí una hamburguesa, sencillo. Cuando él se fue, ella lo intentó otra vez. Te necesitamos, Julian. La empresa es un desastre sin esas aprobaciones. ¿No podemos dejar esto atrás? Bebí un trago de agua, dejándola inquieta un momento. Entonces escuché la voz de Bianca en mi cabeza. Perezoso. Y recordé la mirada vacía de Clarissa aquel día. Dejé el vaso en la mesa, despacio. Un desastre, ¿eh? Qué curioso. Parpadeó sorprendida, pero antes de que respondiera, seguí. No dijiste ni una palabra cuando ella me despidió. Solo te sentaste allí. ¿Y ahora es un malentendido? Su cara se sonrojó y bajó la vista, jugando con la servilleta. Yo no quería que pasara así, murmuró. Bianca dijo que necesitábamos un corte limpio, y Noel la apoyó. Yo pensé... Se detuvo,
como si supiera que sonaba débil. Me incliné hacia adelante, la voz baja. ¿Pensaste qué? ¿Que yo iba a tragar con todo? No respondió de inmediato, y entonces llegó la comida, cortando la tensión un segundo. Di un mordisco a la hamburguesa, masticando despacio, mirando cómo ella pinchaba la ensalada como si no tuviera hambre. Bianca fue la que lo empujó, dijo de pronto. Me convenció de que era lo mejor para la empresa. Noel dijo que era legal. Tragué, dejando la hamburguesa. Noel está equivocada, y Bianca no puede echarle la culpa a nadie. Las dos lo firmaron. Sus ojos se abrieron, como si no esperara que le respondiera tan directo. Julian, por favor, dijo, con la voz quebrándose. Podemos arreglarlo. Solo firma lo de la IP y buscaremos un papel para ti. ¿Un papel? Como si yo fuera un niño pidiendo un lugar en la mesa. Me limpié las manos con la servilleta y la miré directo a los ojos. Me despediste como a un extraño, Clarissa. Ahora carga con las consecuencias. Se quedó quieta, el tenedor a medio camino, y luego lo dejó en el plato. ¿De verdad vas a dejar que la empresa se caiga a pedazos? Preguntó, casi en un susurro. Me encogí de hombros, dando otro mordisco. Ya no es mi decisión. La hiciste tuya. Me miró como si me viera por primera vez, y supe que no sabía qué decir. El encanto no funcionaba, y las excusas se le acababan. Terminé mi hamburguesa mientras ella se quedaba ahí, picando su ensalada, el silencio entre nosotros espeso y pesado. Cuando llegó la cuenta, pagué lo mío y me levanté. «Suerte», dije, igual que en la sala de juntas, y salí. Ella no me siguió. Yo no miré atrás. Me desperté al día siguiente con sus palabras todavía retumbando en mi cabeza. ¿De verdad vas a dejar que la empresa se caiga? Lo había dicho como si yo fuera el que lo rompía todo, no ella y Bianca con su estúpido juego de poder. Me levanté, las sábanas enredadas de una noche sin dormir bien, y fui a la cocina. La casa se sentía más vacía cada día, pero ya me estaba acostumbrando. Puse café, el silbido de la máquina llenando el silencio, y decidí que ya era hora de dejar de esperar. Ellas no iban a arreglar esto solas. Tenía que apretar más. Así que me senté en el escritorio, abrí el contrato otra vez y redacté un aviso. No para Clarissa, no para Bianca, para todos los socios con los que trabajaba Crimson & Bale. Clientes, proveedores, toda la lista. Lo mantuve simple. Todos los acuerdos de licencia y contratos ligados a la subsidiaria quedaban congelados hasta negociar nuevos términos. Sin amenazas, sin drama. Solo la verdad. Yo era el copresidente, y sin mi autorización no se movía nada. Pulsé enviar, copié a la junta y me recosté, con la taza de café caliente en las manos. A ver cómo lo manejaban ahora. El día se quedó en silencio después de eso. Sin llamadas, sin mensajes, solo el zumbido del frigorífico y algún coche pasando afuera. Supuse que necesitarían tiempo para sentirlo, para que los correos llegaran, para que cundiera el pánico. Y no me equivoqué. Por la tarde, mi teléfono empezó a sonar. No de Clarissa ni de Bianca, sino de clientes. Primero fue Paul, un tipo que dirigía una empresa tecnológica a la que le habíamos licenciado diseños. «Julian, ¿qué está pasando?», preguntó, la voz tensa. «No podemos obtener aprobaciones y la producción está parada». Mantuve el tono tranquilo, profesional. «Lo estoy gestionando, Paul. Tranquilo, pronto habrá nuevos términos». Refunfuñó, pero colgó, y luego vino otra llamada, y otra más. Proveedores preguntando por envíos, socios preocupados por plazos. A todos les di la misma respuesta. Yo me encargaba. Que todo se aclararía pronto. Ellos no necesitaban saber que aún no había decidido qué significaba pronto. Yo solo quería que ellos estuvieran tranquilos y que Clarissa y Bianca se desesperaran. Estaba en la cuarta llamada cuando Marco me escribió. «Las ventas se están hundiendo. El personal se va». Sonreí, terminando con un cliente antes de responder. Bien. Y bien se quedaba corto. Esto era lo que había estado esperando.
que sintieran el peso de lo que habían hecho. Me imaginé a Bianca dando portazos por la oficina, gritando a cualquiera que la escuchara, y a Clarissa intentando mantener la calma mientras los números caían. Pensaron que podían dirigir todo sin mí, pero ahora los escritorios se vaciaban, los contratos se frenaban, y yo era el que recibía las llamadas. Un mensaje se me quedó en la cabeza, aunque no era de un cliente, sino de Harper, una jefa de departamento que siempre me cayó bien. Escribió de la nada: «Me he enterado de lo que pasa. Si empiezas algo nuevo, me apunto». Me quedé mirándolo un minuto, el pulgar sobre la pantalla. ¿Empezar algo nuevo? No había pensado en eso, pero la idea se quedó. Le respondí: «Gracias. Te mantendré informada». Dejé el teléfono, con la mente girando. Al caer la tarde, todo era evidente. Marco llamó, la voz vibrando de energía. «Julian, está fatal allí. 2 de ventas se fueron hoy y un cliente grande acaba de retirarse. Le están echando la culpa a Noel». «¿Se fue?», pregunté sorprendido. «Sí», dijo. «Bianca la traicionó. Dijo que fue idea suya lo del despido. Está recogiendo sus cosas». Sacudí la cabeza, casi sintiendo lástima por ella. Casi. Había sido parte de todo, empujando esa línea legal a Clarissa y Bianca, pero ahora era solo otra baja más. Agradecí a Marco y colgué, sacando una cerveza de la nevera. El cristal frío se sentía bien en la mano mientras me dejaba caer en el sofá. La empresa se estaba derrumbando, pedazo a pedazo, y yo apenas había movido un dedo. Ese aviso había hecho todo el trabajo. Corto, directo, al grano. Di un trago, el amargor a juego con mi humor. Me vino a la mente la cara de Clarissa en el almuerzo, pálida, suplicante, intentando encantarme para salir del lío. No había llamado desde entonces, ni Bianca tampoco. Tal vez estaban demasiado ocupadas peleándose entre ellas, o tal vez por fin lo entendían. Yo ya no jugaba a su juego, pero el mensaje de Harper seguía rondándome. Empieza algo nuevo. ¿Podría hacerlo? ¿Tomar la propiedad intelectual, los clientes que me llamaban, la gente como ella que me seguiría, y construir algo mejor? Me quedé mirando el techo. La empresa se estaba cayendo. Sí, pero yo no quería que simplemente muriera. Quería que les doliera primero, y luego resurgir en mis términos. Terminé la cerveza y la dejé en la mesa, el silencio instalándose otra vez. Ellas lo sentirían mañana, y pasado, y al otro día también. Y cuando terminaran de caer, yo estaría listo para levantarme. Estaba a medio desayuno, huevos revueltos y tostadas, nada especial, cuando sonó el teléfono otra vez. El nombre de Rafael apareció, y supe que no era otra rabieta. Me limpié las manos con una servilleta, y contesté, con la voz firme. «Hola, Rafael». No perdió tiempo. «Julian, tenemos una reunión de emergencia de la Junta mañana. Te necesito allí, no como empleado, sino como presidente ejecutivo del holding de propiedad intelectual. ¿Puedes hacerlo?». Me quedé quieto, el tenedor a medio camino. Presidente ejecutivo. No volver a mi antiguo puesto, no mendigar migajas, sino un asiento por encima de Clarissa y Bianca, con poder real. Dejé el tenedor, la mente a mil. «¿Cuál es el trato?», pregunté. Suspiró, pesado, cansado. «La empresa se desangra, los clientes se han ido, el personal se va y la junta está harta del desastre de las chicas. Vamos a votar nuevos términos. Bianca fuera de operaciones con clientes, Clarissa reducida a co. ¿Cuentas con nosotros?». Me recosté, la silla crujiendo. Esto era grande, más de lo que esperaba. «Sí», dije al fin. «Cuenten conmigo, pero en mis términos». Se rió, una risa breve, áspera. «Bien, te veo mañana». Colgó y yo me quedé ahí, los huevos enfriándose, sintiendo el cambio justo bajo mis pies. El resto del día me mantuve ocupado. Limpié la cocina, corté el césped, cualquier cosa para mantener las manos en movimiento mientras la cabeza lo procesaba.
Rafael me estaba entregando el control, o al menos una parte grande de él. Bianca fuera del área de clientes significaba que la iban a arrinconar, probablemente en alguna oficina trasera si es que se quedaba. Clarissa como COO. Odiaría tener que reportarme, pero no tendría opción. Sonreí, empujando la cortadora por el jardín, la hierba pegándose a mis zapatos. Me despidieron como si yo no fuera nada, y ahora yo sería quien firmara cada uno de sus movimientos. No era venganza, no todavía, pero casi. Terminé, entré a la casa, tomé un vaso de agua y revisé el teléfono. Marco había escrito: «La junta está que arde. Rafael te está apoyando a muerte». Le respondí: «Llamó. Mañana estaré allí». Su respuesta llegó rápido: «Genial, están acabadas». Dejé el teléfono y bebí un largo trago de agua, el frío devolviéndome la calma. ¿Acabadas? Tal vez. Pero yo no estaba aquí solo para verlas caer. Quería construir algo con todo esto. La reunión era temprano, a las 9, y llegué puntual, bien vestido, traje, corbata, todo. La sala de juntas se sentía diferente ahora, no como el lugar donde me habían echado. Entré con la cabeza en alto y vi las miradas girarse, algunas sorprendidas, otras aliviadas. Rafael estaba en la cabecera, la mandíbula tensa, y asintió al verme. Clarissa estaba allí, pálida y callada, las manos entrelazadas delante de ella. Bianca sentada a su lado, con los brazos cruzados, mirándome como si quisiera quemarme con los ojos. Tomé el asiento que Rafael indicó, cerca de él, y esperé. Comenzó directo. «Estamos aquí porque Crimson and Veil se está muriendo», dijo, la voz cortando el aire. «El aviso de Julian congeló todo, y no podemos mover nada sin él. Propongo que vuelva, presidente ejecutivo del área de propiedad intelectual. Bianca fuera de operaciones con clientes. Clarissa Shaw. Votemos ya». La sala quedó en silencio. Luego las manos empezaron a levantarse. Primero los de Rafael, luego algunos más. Aprobado, rápido y limpio. Bianca empujó la silla y salió hecha una furia, la puerta dando un portazo detrás de ella. Clarissa no se movió, solo miró la mesa. No hablé mucho durante la reunión, solo escuché mientras Rafael detallaba el daño. Contratos perdidos, escritorios vacíos, inversionistas furiosos. Cuando fue mi turno, fui breve. Descongelaré la propiedad intelectual cuando tengamos nuevos términos que funcionen. No estoy aquí para hundirla, estoy aquí para arreglarla. Asentimientos por toda la mesa, incluso de los que habían dudado. Clarissa al fin me miró un segundo antes de bajar la vista otra vez. Sabía que se había acabado. Su gran plan, la jugada de su hermana, todo. La reunión terminó y la gente salió. Rafael dándome una palmada en el hombro. «Me alegra que hayas vuelto», dijo. Asentí, pero yo no había vuelto, no como antes. Esto era nuevo, y era mío. Clarissa se quedó atrás, recogiendo sus cosas despacio, como si quisiera decir algo. No esperé. Salí, dejando la sala de juntas atrás, y fui hacia mi coche. El aire estaba fresco, el sol apenas subiendo, y yo me sentía firme, con los pies en la tierra. De vuelta en casa, me senté en mi escritorio, el contrato aún allí como un trofeo. La votación estaba hecha, pero el trabajo apenas empezaba. Tendría que descongelar la IP pronto, recuperar a los clientes, frenar la sangría. Pero primero necesitaba condiciones, reglas que mantuvieran a Clarissa y Bianca a raya, que aseguraran que nadie pudiera repetir esto. Tomé un bloc de notas y empecé a escribir ideas, el bolígrafo rascando el papel. Bianca estaba fuera de la primera línea. ¿Y Clarissa? Ella tendría que tragarse el reportarme a mí. Sonreí, imaginando su cara en las reuniones, intentando mantener esa máscara fría. Esto no era el final, era el comienzo, y yo estaba listo. Me desperté al día siguiente con la mente despejada, la decisión de la junta aún fresca. El sol se colaba entre las persianas mientras hacía café, la cafetera silbando como animándome. Presidente ejecutivo.
Esas palabras no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, pesadas pero buenas. Clarisa y Bianca habían intentado echarme, pero ahora yo estaba de vuelta, más arriba que nunca, y no podían tocarme. Llevé mi taza al escritorio, el contrato todavía allí, y empecé a planear. La empresa era un desastre, clientes perdidos, poco personal, ventas planas, pero yo no estaba allí solo para poner parches. Quería algo más fuerte, mejor, libre de los favoritismos y tonterías que ellas habían traído. Abrí el portátil y empecé a escribir. Una nueva estructura, contrataciones por mérito, reglas claras, nada de privilegios familiares. Clarisa podía quedarse como pero respondería a mí. Y Bianca, su correo había llegado durante la noche. Julian, lo siento, hablemos. Ni me molesté en contestar. Ella estaba fuera del juego y yo tenía trabajo. Primero llamé a Marco. Contestó rápido, la voz animada. Jefe, escuché la noticia. Felicidades. Gracias, dije, bebiendo café. Te nombro CFO. ¿Aceptas? Se rió, fuerte y fácil. Claro que sí. ¿Cuándo empiezo? Hoy. Ahora. Ven, limpia las cuentas. Veamos qué podemos salvar. Era leal, listo y no perdía tiempo. Lo necesitaba. Después le escribí a Harper, la jefa de departamento que había ofrecido saltar conmigo. Vicepresidenta de Estrategia de Marca. ¿Sigues interesada? Su respuesta llegó enseguida. Por supuesto. Cuenta conmigo. Asentí para mí mismo, añadiéndola a la lista. Gente nueva, en la que podía confiar. Así íbamos a darle la vuelta a todo. Pasé la mañana trazando el plan. Cortar lo que no servía, traer sangre fresca, reconstruir desde cero. El viejo Crimson and Bale había muerto. Esto era mío ahora, y lo haría funcionar. Al mediodía estaba de vuelta en la oficina, no en mi viejo escritorio, sino en uno nuevo, amplio, con ventanales y vistas. Clarisa ya estaba allí, en una sala de reuniones con parte del personal, la cara seria pero profesional. No entré. Solo la miré un segundo a través del cristal. Me vio, y apartó la vista rápido, incapaz de sostenerla. Bien, que lo sintiera. Me instalé y empecé con los correos. Primero clientes, cortos y directos. Desbloquearemos la IP pronto. Nuevos términos en camino. Quédense con nosotros. Algunos respondieron rápido, aliviados, diciendo que esperarían. Luego proveedores, igual, todo en orden, envíos reanudados la próxima semana. Las respuestas se acumulaban, cautelosas pero esperanzadas, y podía sentir el cambio. Esto no era solo tener poder, era usarlo bien. Por la tarde llamé a la primera reunión. Yo, Marco, Harper y unos cuantos más del viejo equipo. Clarisa también tenía que estar. Era parte de su papel como y entró la última, los tacones resonando en el suelo. Se sentó frente a mí, las manos juntas, la mirada en la mesa. No perdí tiempo. Vamos a reestructurar, dije, repartiendo mis notas. Contrataciones por mérito, nada de favoritismos. Marco es CFO, Harper VP de marca. Clarisa, tú manejarás operaciones, informes diarios para mí. Asentía una sola vez, rápida y tensa, sin discutir. Marco sonreía, hojeando las páginas, y Harper ya lanzaba ideas, inclinándose hacia adelante con energía. Pasamos horas hablando de presupuestos, plazos, nuevos planes de marca, construyendo algo real mientras Clarisa permanecía callada, tomando notas. Intentaba mantener la dignidad, la voz firme cuando hablaba, pero yo veía cómo la situación la desgastaba. Cada decisión pasaba ahora por mí, y ella no podía esquivarlo. Al final, Marco se quedó atrás, dándome una palmada en el hombro. Esto es sólido, Julian. Tenemos una oportunidad. Asentí, apilando mis papeles. Solo mantén los números ajustados. Se fue, y yo me quedé, viendo cómo la oficina se vaciaba. Clarisa también se quedó, recogiendo sus cosas despacio, como si quisiera decir algo. Al final, se acercó, la voz baja. ¿Así va a ser? ¿Tú tomando todas las decisiones? La miré, tranquilo, firme.
Tú quisiste que me fuera. Esto es lo que obtienes en su lugar. Tragó saliva, la mandíbula tensa, y luego se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Se mantendría en línea. Tenía que hacerlo, o perdería lo poco que le quedaba. Terminé tarde, con el cielo ya oscuro afuera, y conduje a casa. La radio apagada, solo mis pensamientos de compañía. La empresa estaba cambiando. Sangre nueva, reglas nuevas, y yo en la cima. Había llamado a Geraldine antes, ofreciéndole un buen paquete para retirarse feliz, y lloró, diciendo que yo era el mejor de todos. Tal vez tenía razón. Aparqué en la entrada. La casa seguía en silencio, pero ya no se sentía tan vacía. Esto ya no iba de venganza. Iba de construir algo que perdurara, algo que ellas no pudieran arruinar. Mantendría a Clarissa bajo control, ignoraría las súplicas de Bianca, y lo construiría a mi manera. Mañana empezaría de nuevo, y sería mejor de lo que ellas habían soñado. Me desperté temprano, la casa aún a oscuras, y sentí una calma firme asentarse en mí. Algo estable, como la tierra después de una tormenta. Habían pasado meses desde la reunión de la Junta, desde que tomé las riendas como presidente ejecutivo, y Crimson and Bale por fin respiraba otra vez. Preparé café, el gorgoteo llenando la cocina, y pensé en lo lejos que habíamos llegado. Los clientes habían vuelto, leales y constantes, su confianza reconstruida con cada contrato que yo había firmado. Los inversionistas también habían regresado, inyectando dinero en cuanto vieron subir los números. Clarissa seguía distante, cumpliendo su trabajo como CEO, pero sin desafiarme, sin atreverse a dar un paso en falso. Bianca llevaba meses fuera, su correo pidiendo disculpas aún sin leer en mi bandeja. No necesitaba sus súplicas, ya la había dejado atrás. Hoy no se trataba de ellas, sino de blindar todo, de asegurar que nadie pudiera ser descartado como me pasó a mí. Me senté en mi escritorio, el contrato todavía allí como un viejo amigo, y empecé a escribir la última pieza, nuevos estatutos, una cláusula para proteger a la empresa, y a mí, para siempre. La oficina estaba llena de vida cuando llegué, gente con ganas de estar allí. Marco tenía las cuentas en orden, su sonrisa amplia al saludarme. Las cifras vuelven a subir, dijo, deslizando un informe sobre mi mesa. El mejor trimestre en años. Asentí, revisándolo. Ventas fuertes, costos bajos, todo encajando. Buen trabajo, le dije, y lo decía en serio. Él había dado un paso al frente, igual que Harper, con su nueva estrategia de marca atrayendo clientes que antes ni soñábamos. Había formado un equipo, no una dinastía familiar, y se notaba. Clarissa estaba en su oficina, la puerta cerrada, probablemente revisando los informes que yo pedía cada día. Me los enviaba puntualmente, sin excusas, profesional, pero distante. No me importaba. Había perdido su oportunidad de ser algo más para mí. Volví a mi pantalla y seguí escribiendo. Los estatutos iban tomando forma. Contrataciones por mérito, autoridad clara, una cláusula de legado que vinculaba la propiedad intelectual al desempeño, no a la sangre. Nadie podría repetir lo que ellas hicieron. A media mañana, convoqué una reunión rápida. Yo, Marco, Harper y un par de representantes de la Junta que Rafael había enviado. Clarissa tuvo que estar también, su silla chirriando cuando se sentó frente a mí. Expuse los estatutos, simple y directo. Esto nos protege, dije, repartiendo copias. Nada de golpes de poder, nada de despidos sin causa. La propiedad intelectual se queda con la empresa, pero solo bajo liderazgo que se lo gane. Marco asintió, hojeando las páginas. Inteligente, lo blinda todo. Harper intervino. A los clientes les gustará la estabilidad. Los de la Junta también estuvieron de acuerdo, uno tomando notas, el otro diciendo simplemente, Rafael lo apoya. Clarissa no dijo nada, el bolígrafo golpeando la mesa una vez, dos, y luego parando. No la miré mucho.
solo lo suficiente para ver cómo la mandíbula se le tensaba y luego se relajaba. Sabía que esto la encerraba, que le impedía volver a donde había estado. Bien. La votación fue rápida, unánime, y lo firmé allí mismo, la pluma pesada en mi mano. Hecho. Después, caminé por la oficina, algo que había empezado a hacer para mantenerme cerca de la gente, escucharlos. Sonreían ahora, no las sonrisas falsas de antes, sino auténticas, como si confiaran en mí. Un tipo, uno nuevo, me detuvo. Gracias por esto, Julian. Aquí se siente diferente. Le di una palmada en el hombro. De eso se trata, dije, y seguí caminando. El lugar zumbaba, teléfonos sonando, teclados tecleando, contratos cerrándose. Había descongelado la propiedad intelectual semanas después de la votación, renegociado contratos yo mismo, y vi cómo todo volvía a encajar. Los proveedores enviaban a tiempo, los inversionistas me llamaban directo, y la empresa prosperaba, no por el apellido de Clarissa ni la arrogancia de Bianca, sino porque yo lo había hecho funcionar. Me detuve junto a la ventana, mirando la calle abajo, el sol alto y brillante. Esto ahora era mío, construido bajo mis términos, y se sentía bien. Al anochecer me quedé hasta tarde, terminando correos, agradecimientos a clientes, actualizaciones a la junta. Clarissa se fue sin decir palabra, su oficina oscura cuando pasé por allí. No me molestó el silencio, me dejaba espacio para pensar. Los estatutos estaban presentados, la cláusula de legado firmada. Nadie podría ser descartado como yo lo fui, no sin una pelea. Me recosté en la silla, la lámpara del escritorio lanzando una luz suave, y me permití sonreír, no la sonrisa educada de aquel día en que me despidieron, sino una real, pequeña y segura. La venganza no había sido el objetivo, no al final. Quise que lo sintieran, claro, y lo hicieron. Bianca fuera de juego, Clarissa humillada. Pero esto era mejor. Había tomado su desastre y lo convertí en algo más fuerte, algo que duraría. Apagué el ordenador, tomé mi abrigo y salí, la oficina quedando en silencio detrás de mí. Conduje a casa, las luces de la ciudad pasando como un sueño, y me sentí más ligero que en meses. La casa seguía vacía, pero ya no pesaba. Había reescrito las reglas, establecido los términos, y guardaba esa sonrisa educada para cuando la necesitara. Mañana seguiría construyendo, y nunca olvidarían quién lo mantuvo todo en pie.